Si eres hombre y estás esperando conocer a una mujer y estás esperando que llegue a ti un hombre, estas van a ser sus características. Consejo de amor que tengan mis guías para que... Y también un interactivo para ver cómo vas a pasar este 14 de febrero. Bienvenidos mis guerreros de Capricornio a esta lectura de amor para febrero del 2019. Aquí vamos a ver a quién vas a conocer, quién va a ser ese nuevo amor para ti. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y quédate conmigo hasta el final, porque allí voy a hacer un interactivo para preguntar cómo vas a pasar este 14 de febrero. Así es que quédate conmigo. En los comentarios déjame tu nombre para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Si estás esperando conocer a un hombre, estas son sus características. Recuerda que no importa tu preferencia sexual, si estás esperando a un hombre, pues estas son sus características. Y luego vendrá a qué mujer vas a conocer. Así es que si eres hombre y quieres conocer a una mujer, pues con calma que ahorita la vamos a ver. El hombre que vas a estar conociendo, guerrero de Capricornio, es un hombre que le gusta viajar muchísimo. Puede ser alguien que esté visitando tu país en estos instantes por motivo de viajes, trabajos, turismo, compromisos, tránsito, que está simplemente de paso. O puede ser un hombre que estés conociendo a través de las redes sociales, que los conozcas a través de Facebook, Instagram, Twitter, quién sabe qué aplicación puedes estar usando y de esa manera entonces lo conectas, pero mis guías lo ven conectados a través de las redes. Una persona que se encuentra en el extranjero, esta persona es alguien que está pensando en ti, alguien que has podido ya conocer o que puedes estar conociendo durante este mes. Para aquellos que tienen un amor en otro país, alguien que ya ustedes han entablado conversación, dicen mis guías que puedes estar recibiendo una gran sorpresa de parte de esta persona porque puede estar apareciendo en tu país especialmente para este 14 de febrero para llenarte de mucho amor y mucha felicidad. Es un hombre viajero, un hombre que tiene conocimiento del extranjero, un hombre que tiene mucha cultura. Marca mis guías de que tiene un tono de piel blanco, tiene los cabellos cortos y negros y puede estar en el rango de 20 años a 30 años aproximadamente. No se fijen mucho en la edad, no se queden allí amarrados de que tiene 20 años, no voy a conocer a nadie. No se queden fijados ahí, lo veo con un número de 20, puede tener un doble, puede ser que tenga de 20 a 30 años o puede ser que tenga incluso de 40 a 50 años, pero lo veo con ese duplo. Vamos a ver si este hombre es conveniente o no para ti, mis guerreros, guerreras de Capricornio. Uy, definitivamente es conveniente. Esta carta del juicio te está indicando de que este es un hombre que has estado esperando desde hace mucho tiempo y que el universo está escuchando tu llamado. Ese hombre que has estado manifestando llega a ti y viene enviado del cielo. Es alguien que puede tener unas creencias espirituales bastante elevadas que pueden ir de la mano de tus creencias también. Si tienes este tipo de creencias en cuanto a las energías, en cuanto a otros planos espirituales, otras dimensiones. Así es que muy bien para todos aquellos que están esperando que este caballero llegue. Es alguien que también puede estarte viendo o espiando a través de las redes sociales y que tal vez no se ha atrevido a comunicarse contigo. Puede ser por algún tipo de estatus social que él mantiene, en el cual tiene que cuidar sus apariencias, pero que te tiene el ojo bien puesto. Y este 14 de febrero lo vas a descubrir. ¡Oh, wow! Si estás esperando que llegue a tu vida una mujer, ¿cuáles son sus características? Ya lo sabes, ustedes que son hombres, esta es la característica de la mujer. Y también, pues, si eres mujer esperando una mujer, estas son las características que aplican. No hay problemas con respecto al género, ¿Cuáles son esas características de este nuevo amor, de esa mujer que vas a estar conociendo? Te sale la carta de la reina de bastos. Esta es una mujer mandona, una mujer que le gusta que se hagan las cosas como ella dice. Es una mujer que puede tener algún tipo de preferencia por animales. Ella puede tener mascotas, puede estar en cuanto también a algún tipo de sociedad o asociación que protege a los animales. Esta mujer tiene un gran corazón, que ella quiere compartirlo, pero tiene una apariencia por fuera bastante tough, bastante fuerte. Es una mujer que no permite que nada ni nadie
entre en su corazón, pero que este mes estará dispuesta a ser conquistada. Así es que tienes que aprovechar esta ventana de oportunidad para que, Capricornio, puedas definitivamente amarrar a esta mujer que tiene buenas intenciones, tiene buen corazón, pero por las heridas que ha pasado protege mucho sus emociones. Es una mujer que utiliza un perfume como flores, como aflorado. Tiene un olorcito particular como a flores. Acabo de sentirlo. Así que prestarle mucha atención cuando conozcas a esta chica, esta reina de bastos para ti. Vamos a ver si va a ser conveniente o no. Definitivamente que va a ser conveniente. Ustedes saben que mis guías no son muy fanáticos de esta reina de bastos, pero en esta ocasión el mensaje que le estaban dando antes que saliera esta carta salía positivo, y efectivamente con esta carta del as de espadas me indica de que hay un vencimiento con respecto a esta mujer que tiene ese corazón disque de piedra, pero que en verdad está esperando solamente a alguien que se atreva a conquistarla, y ese alguien definitivamente que puedes ser tú. En algunas ocasiones puede estar describiéndote a ti, puede ser esta descripción de este hombre, puede ser tú, y esta descripción de la mujer también puede ser tú. Así que si ese es el caso, toma solamente los consejos que te están dando mis guías en este instante, e igualmente puedes calcular tu signo ascendente, y allí podrás ver si el mensaje, si este no resuena, si el de allá resuena contigo. Veamos cuál es el consejo de amor para mis guerreros de Capricornio que se encuentran en una relación. Te sale sanar heridas familiares, y si te encuentras soltero, coquetear. Si estás en una relación, es importante de que exista el perdón en cuanto a la familia. Me están indicando mis guías de que pueda haber personas que están peleadas, disgustadas, que no se hablan, que no se caen bien. Tal vez a tu esposa no le cae bien tu madre, padre no le cae bien tu esposo. Adáptalo a tu situación, pero hay heridas familiares que necesitan ser sanadas en este instante para que pueda mejorar la relación en cuanto a la pareja. Mira, me marca mis guías también de que han podido ustedes estar pensando en adoptar algún tipo de hijo, o ya lo tienen adoptado, y que hay algún familiar que no está de acuerdo con esa adopción. Es necesario que se sienten a conversar con esta persona, hagan el esfuerzo, explíquenle por qué lo están haciendo para que puedan sanar esas heridas, ¿ok? Aquellos que están solteros, necesitas exponerte, necesitas coquetear, necesitas ser más romántico, salir, explorar, darte a conocer, darte a ver, volver a preocuparte por ti. Porque me están indicando mis guías de que es como si tuvieses toda tu energía guardada, reservada solamente para ti, y no sales, no la esparces, no la compartes, no te das a ver. Entonces, si no te das a ver, Capricornio, ¿cómo esperas encontrar el amor? Para aquellos que están solteros, tienen que empezar a exponerse, empezar a salir, empezar a expandirse, a conocer, a disfrutar de la vida y explorar nuevas cosas, porque de lo contrario, en las cuatro paredes de tu casa no va a llegar este príncipe azul a tocarte la puerta a decirte: hola, ¿cómo estás? Eso no va a pasar. Pasa en las películas, solamente pasa en las películas. Así es que ya sabes, guerreros, tanto hombres como mujeres, solteros, si quieres encontrar este verdadero amor, o alguien que pueda apapacharte, que pueda darte un abrazo en las noches o en el día, a salir a coquetear por ahí. Vamos a pasar con la parte interactiva. Vamos a preguntar cómo vas a pasar este 14 de febrero. Te voy a dar dos opciones. Si eres hombre, tienes opción A y opción B. Si eres mujer, igualmente opción A y opción B. Veamos entonces. Si eres hombre, ¿cómo vas a pasar este 14 de febrero? Dice mis guías que lo vas a pasar con la carta de la templanza. Me están indicando de que este 14 de febrero lo vas a pasar con una persona bastante especial para ti, alguien con quien tienes una unión espiritual. Así es que este 14 de febrero puedes esperar regalos, abrazos, cartitas románticas que esa persona especial te haga, invitaciones. Te veo como en un picnic, como en un lago este 14 de febrero o los días próximos al 14 de febrero, antes o después, donde tu pareja, esa persona especial, esa amistad te sorprende con esta invitación para que este 14 de febrero, mis guerreros de Capricornio, lo pases en la naturaleza, conectando tu alma con el alma del universo y compenetrándote como nunca con esta persona especial. Si tomaste la opción B, ¿cómo pasarás este 14 de febrero?
lo pasarás con indecisión. Ya pareces Géminis, Capricornio. Puede que algunos de ustedes tengan algún tipo de ascendente o luna en Géminis, porque no vas a saber qué hacer. Algunos de ustedes, hombres de Capricornio, que tomaron la opción B, van a estar: ay, ¿y qué hago? Le digo a esta muchacha que salga conmigo, le digo a esta persona que vayamos aquí, le digo a la otra, voy con mis amigos, no sé qué hacer, me quedo en mi casa. Y cuidadito que se meten en esa película, guerreros de Capricornio, de esa indecisión de tomar camino A, tomar camino B, ir para la casa, ir para el otro lado, ir para cenar, hay mucha gente en la calle, no quiero ir para allá, no quiero ir para acá, y no terminas haciendo absolutamente nada, pasándola deprimido en tu casa, y al final del día entonces te encierras a ver una película triste, histérico, no pasa nada por tu vida, pero es porque simplemente no pudiste tomar una decisión. Así es que a planear de antemano para que no te pase este momento de dolor y tristeza porque estás solo. Para mis chicas de Capricornio, si tomaste la opción A, ¿cómo vas a pasar este 14 de febrero? Uy, 6 de espadas. Lo vas a pasar en un viaje. Puede ser que algunos de ustedes, chicas, se vayan con este que tomó la opción A. Porque me marca mis guías de que vas a estar haciendo un tránsito, haciendo un viaje. Puedes estar haciendo tránsito por algún tipo de país donde conoces a alguna persona especial. O puede estar llegando esa persona especial, ese hombre. Mira, ¿te acuerdas acá que te viene un hombre del extranjero? Un viaje. Alguien que te puede enviar un boleto a ti para que tú vayas para donde se encuentran o que puede aparecerte. Así es que confirmado. Si tomaste la opción A, definitivamente mi guerrera de Capricornio, que durante este 14 de febrero no la vas a pasar sola, vas a tener siempre a alguien a tu lado. Mira que me coloca en mis guías la imagen de tal vez algunos de ustedes haciendo algún tipo de conferencia por medio de Skype, por medio de FaceTime, por medio de Facebook, de Instagram, donde estás pasando y celebrando este 14 de febrero con esa persona que se encuentra a la distancia, tomándose un copita de vino tú donde estás, la otra persona en el otro país, compartiendo a la distancia. También los veo de esa manera, ¿eh? Recuerda dejarme en los comentarios cuando te estén sucediendo estas cosas para mantenerme informado, para mantenerme absolutamente informado. Si tomaste la opción B, ¿cómo pasarás este 14 de febrero? 4 de oros. Mira, algunos de ustedes este 14 de febrero la van a pasar solos. Y la van a pasar solos porque tienen una mentalidad, no todos mis guerreros, estoy hablándoles en general. Recuerda, si esto no resuena contigo, escucha tu signo ascendente. La van a pasar solos porque no quieren gastar dinero. O estás con una persona, con una pareja que le está dando un valor que no es el necesario al dinero. Y que esta persona dice que estas fechas en realidad solamente son consumismo y que las grandes empresas simplemente inventaron este 14 de febrero para poder seguir sacándole dinero a la gente. Entonces tu pareja está completamente punchy, crazy, loco con esa mentalidad y con esa actitud que, bueno, yo no, como siempre les digo, yo no critico, yo paso el mensaje como es. Y eso te está hiriendo. Esa actitud de tu pareja te hiere porque tú sientes que para ti esa es una fecha importante y muy especial, mi guerrera de Capricornio. Entonces necesitas buscar el balance y conversar con tu pareja para que sea un poquito más flexible en cuanto a sus reglas de estas fiestas, porque para ti esa es una manera de expresar el sentimiento, así sea que te haga una carta a mano, pero ni siquiera eso quiere hacer. Así que es importante que hablen para que estas cosas no lleguen a afectar su relación, porque dicen mis guías que ya han tenido más de alguna que otra pelea por este mismo problema. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior el enlace para que puedas comprar mi libro Predicciones del 2019. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.